Gracias al Señor por este tiempo de adoración, cantarle al Señor, ¿verdad? Qué bueno es cantar juntos, qué bueno es cantar de verdades que para nosotros tienen un significado muy grande. Amén. Qué precioso es el Señor a darnos esta oportunidad tan grande de poder no solamente cantarle, pero tener esta comunión que es tan importante como hijos de Dios. Hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de mensajes, ¿verdad? En el libro de Mateo. Y quisiera que me acompañe a orar para poder poner esta hora en las manos del Señor y que sea el Señor el que nos ayuda tanto a mí a predicar la palabra como a usted a asimilar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque llegamos con ese propósito para escuchar lo que Dios tiene para nuestra vida. Gracias, amado Padre. Una vez más te damos gracias por tu infinita misericordia, favor, Señor, inmerecido a nuestras vidas. Padre, verdaderamente podemos sentir, Señor, y palpar, Señor, la diferencia de lo que es estar bajo, Señor, tu gracia. Señor, hay muchas personas, Señor, que no han creído a tu evangelio. Y sabemos que tú tienes un corazón para ellos, Señor. Y sabemos que tú harás la obra, Señor, en muchos, Señor, que no creen como la hiciste en nosotros. Señor, te pedimos que como iglesia seamos una iglesia instrumento para poder, Señor, ser útiles en ese trabajo y en esa obra, Señor, que tú tienes de salvación. Padre, ayúdanos a ser obedientes, tanto al predicar tu palabra como al escucharla y obedecerla. Todos los días, Señor, ayúdanos. Padre, te damos gracias por tu Hijo, por quien ha hecho posible todas estas bendiciones. Ha hecho posible la reconciliación, ha hecho posible la justificación, ha hecho posible el perdón de pecados. Te damos gracias, pues era imposible, Señor. Señor, como siempre, bendice tu palabra, que sabemos que tú has prometido bendecirla sobre todas las cosas, Señor. También, Señor, aprovecho este tiempo para orar, Señor, por aquellos, Señor, que están enfermos. Si hay alguien acá que tiene algún familiar que esté enfermo, Señor, como lo somos nosotros también, te pedimos, Señor, que tu mano poderosa pueda ayudarle, Señor, a una recuperación pronta y que tu nombre sea glorificado, Señor. Tus hijos te necesitan, tus hijos te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Amén. Bien, hermanos. La semana pasada estábamos hablando acerca de el primer milagro o la primer obra que Cristo Jesús hizo de acuerdo al libro de Mateo, que es una obra milagrosa, una curación, una sanación. Y mientras que llegaba al capítulo 8, navegar por Mateo 1 al 4 es fácil, ¿verdad? Pues habla de muchas cosas bien importantes, la genealogía de Jesús, su concepción milagrosa a través de la obra del Espíritu Santo, su huida a Egipto, los reyes magos que vienen los magos que vienen de Oriente para poder adorar a Jesús, en un gran contraste de lo que era los judíos, que no reconocieron y no tuvieron el discernimiento para saber que
su Mesías había nacido. Hablar de la tentación de Jesús, hablar del llamado de los 12 discípulos y luego entrar a las bienaventuranzas, ¿verdad? Y el sermón del monte y todas las implicaciones es bien fácil. Digo, no es fácil, pero como predicador digo, wow, es un mundo de bendiciones poder entender y ver el ministerio de Jesucristo desarrollándose, pero cuando llegamos al capítulo 8, hubo una gran pregunta y Señor, ¿y qué hago con este texto? Porque ¿qué es lo que debo de predicar acá? ¿Qué quieres hablar a tu iglesia, Señor? ¿Quieres que nos enfoquemos en la desgracia del leproso? ¿O quiere que nos enfoquemos, Señor, y que exaltemos la sanidad del leproso? Y la pregunta era, ¿cuál es la implicación de este texto? Y obviamente la respuesta nos la da Mateo mismo, y la expliqué la semana pasada, que la intención de este texto, o la implicación de este texto, era dejar por sentado las credenciales de Cristo Jesús, no tanto exaltar la sanidad del leproso o el dolor del leproso como hacerlo algo meramente sentimental, sino la implicación de que este hombre, el Mesías, Cristo Jesús, había sanado a este hombre poderosamente, instantáneamente. Y al hacer eso, a nosotros quizás no nos causa mucho impacto por la lejanía con el texto y el contexto cultural y religioso, pero para los judíos debió de ser una gran señal. Debió de ser una gran señal esta sanidad de este leproso, tomando en cuenta que la lepra era considerada una de las peores enfermedades, tanto así que Dios mismo la usó en el Antiguo Testamento como una ilustración del pecado. Y nadie deseaba la lepra, y era cualquier persona que tuviera lepra era aborrecido, desechado. Pero Jesús sana al leproso instantáneamente, en contraste con los supuestos sanadores de hoy en día que toman horas y días y nunca sanan, porque no pueden. Sacándole el dinero a las personas y dañando emocional y espiritualmente a aquellas personas que caen en sus falsas enseñanzas, de las cuales ya Cristo nos ha enseñado a la iglesia cómo reconocer a los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Pero entra ahora en nuestro recorrido por Mateo la historia de una sanidad que Jesucristo hizo a un criado de un centurión. Y vamos a leer el texto, Mateo 8, 5 al 13. Y dice la palabra del Señor: y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Esa palabra sufriendo mucho en el original da la idea de está siendo torturado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano.
porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a todos los que lo seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y la palabra nos dice que el criado fue sanado desde aquella misma hora. La palabra de Dios. El leproso era un hombre aborrecido, pero no era la única clase de hombres o segmentos de la sociedad que eran aborrecidos por la sociedad y la cultura judía contemporánea a Jesús. La historia ahora nos narra a un centurión que venía con una gran necesidad con Jesucristo. Después de los leprosos, se podría decir que uno de los más aborrecidos eran los centuriones, porque eran hombres que representaban al Estado, al imperio que tenía subyugado al pueblo de Israel. Eran hombres con autoridad, influencia, eran hombres inteligentes, algunos eran arquitectos, ingenieros, constructores y médicos. Eran hombres muy bien posicionados. Eran, de hecho, representantes del emperador romano. Y rebelarse a un centurión era como rebelarse al emperador. Y estaba a cargo, o por encima de ellos tenían a un senador romano. Y estos hombres, parte del ejército de Roma, eran clave y eran instrumentos importantes en la ocupación de Roma en sus conquistas, y en este caso en Palestina, en Israel. La razón por la que este hombre era detestado era porque era un opresor. Pero por si fuera poco, nos dice el pastor John MacArthur en una suscripción de este centurión, se cree que posiblemente este centurión no era romano, sino que era un hombre local que no era étnicamente judío, pero que los romanos agarraban y entrenaban para poder tener a hombres preparados en el ejército. Y posiblemente, si no era un judío, seguramente que era un samaritano. Y no solamente era malo o detestable ser un centurión, era aún peor ser un centurión samaritano. Y la ironía y el mensaje que Mateo está dando y está utilizando a través de este texto es cómo Dios está haciendo las cosas totalmente contrario a lo que el pueblo de Israel esperaba, porque para el pueblo de Israel, leprosos, desechados, gentiles, fuera de los pactos de Dios, fuera de las promesas de Dios. El primero que Jesús sanó era un leproso, rechazado,
y mucho más por los judíos religiosos, los rabinos que les tiraban piedras para alejarse de ellos. Este hombre centurión, opresor, samaritano, detestado, y sin embargo, la palabra nos resalta algo tremendamente acerca de la fe de este hombre. Rápido podría decirle nada más que más adelante sigue la sanidad de la suegra de Pedro y muchos otros más como endemoniados. Y si nos damos cuenta, en realidad el mensaje de Mateo está diciendo, Isaías 53 se ha hecho realidad en la persona que están viendo. El Mesías ha llegado. El Mesías esperado ha llegado y estas son las evidencias. Jesús sana al leproso desechado, escucha al centurión desechado, gentil, y luego acude a sanar a la suegra de Pedro. Escuchen, las mujeres no eran desechadas, pero eran tomadas por menos en la sociedad judía. Y parece que Jesús, irónicamente, ¿verdad?, en sus actos milagrosos y mesiánicos, se cumple que no ha venido a los sanos, sino ha venido a los enfermos, a los desechados, a los oprimidos, a los quebrantados. Y todo lo que vemos en el capítulo 8 al 9 es un asentamiento de las credenciales de Cristo Jesús como Mesías, certificando su autoridad mesiánica a través de los milagros que él estaba haciendo. Esto debió de haber sido una bomba explosiva para los judíos, porque escuche, las enfermedades en estos tiempos, ¿cómo las sanaban? No había ningún medio de ciencia avanzado como lo que nosotros tenemos hoy en día. Y de alguna forma u otra se invitaban a rabinos a orar por los enfermos, pero las enfermedades agobiaban y mataban y barrían con toda la sociedad oriental, y eran enfermedades muy dolorosas, terribles, porque no había medicina, no habían calmantes para el dolor. La desesperación de alguien que enfermara seguramente era proponer en su mente y decir, lo único que me espera es la muerte. Curiosamente nosotros ahora no nos conectamos con eso porque tenemos un dolor, corremos a la tienda a comprar un calmante, una medicina para el dolor, tenemos malestar de estómago y corremos. Y hoy todas las enfermedades que deterioraban al hombre o que dañaban y hacían mortandad, hoy de alguna manera son controladas por la ciencia y la medicina. Pero la historia nos cuenta que Jesús, entrando en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole. El hecho de que le suplicara a este centurión nos dice mucho acerca de este hombre, porque si había alguien que podía jactarse o no tener ninguna clase de humildad, escuche, era un centurión. Un centurión no podía suplicarle a nadie porque el único más alto que él era el emperador y los senadores. ¿Cómo puede ser posible que este hombre se haya acercado a Jesucristo de esta manera? Suplicándole, rogándole, y no por él, sino rogándole por el siervo, por el muchacho, su criado. Quisiera explicar un poco y no hablar mucho de esto, pero creo que es importante.
En el Evangelio de Lucas encontramos la historia paralela a esta historia de la sanidad de este criado del centurión. Pero en la historia de Lucas no encontramos a el centurión yendo personalmente a Jesús, sino enviando a hombres de confianza, a judíos. En el Evangelio de Lucas se nos dice que esos judíos llegaron a Jesús y le encarecían y le rogaban: este hombre merece tu favor. Este judío había construido en Capernaum una sinagoga para los judíos. El dilema es que Mateo nos dice que el centurión vino personalmente y Lucas nos dice que envió a sus hombres de confianza. La respuesta a eso es de dos maneras. Lucas está comentando la historia detalladamente, exactamente como sucedió. ¿Se recuerdan la razón por la que Lucas escribió? Para poner todas las cosas sucedidas en orden. Lucas era un historiador, pero Mateo no era un historiador. Mateo no estaba interesado en dar los detalles de cómo sucedió el encuentro, pero lo que él estaba interesado es en el evento de la fe de este hombre. No solamente es específico de este texto, pero en muchos textos más de Mateo, él lo que está apuntando es a resumir aquellos eventos o caracteres o obras de Cristo Jesús que apuntan a que Él es el Mesías. Y como todos sabemos, en los tiempos bíblicos, que un hombre fuera en nombre de otro era literalmente que la persona misma estaba yendo, escuche, con su autoridad, y al decir vengo en nombre de, estaba diciendo, es como que la persona misma hubiera estado presente, y creo que de esa manera lo toma Mateo. Habiendo quitado esto del camino, podemos ver en el versículo 6 que la petición de este centurión era: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Al igual que el leproso, escuche, Jesús no fue a ellos, sino que ellos vinieron a Jesús, y lo vemos en esa palabra, se le acercó. Jesús, al escuchar la súplica de este paralítico, de este centurión y su siervo, inmediatamente, espontáneamente le responde y le dice: yo iré. Y vemos la gracia manifestada de nuestro Señor y Salvador en la forma en la que Mateo narra la historia, que Jesús nos dijo: iré mañana. Como en la historia de Lázaro, cuando llegan los hermanos o los discípulos a decirle: el hombre que amas está enfermo. Y Jesús no salió. Jesús inmediatamente dice: yo iré y lo sanaré. Pero esa respuesta de Jesús nos da, amados hermanos, una de las respuestas que nos dejan sorprendidos en este texto con respecto a la respuesta del centurión, que al Jesús responder y decirle: yo iré, al instante el centurión, dice Mateo, respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. El versículo 9 sigue diciendo el centurión, él dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados
a mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al instante dice que Jesucristo se maravilló. No lo agarró por sorpresa. Esa palabra no quiere decir que Jesucristo no sabía o que él hubiera dicho, mira qué sorpresa. No, sabemos que nuestro Dios es un Dios omnisciente. Mateo nos dice que la respuesta de Jesús fue que quedó maravillado, quedó asombrado de lo que este hombre le había dicho, y las implicaciones de lo que este hombre le dijo a Jesús nos da un cuadro claro de lo que este hombre creía acerca de Jesús. Y la ironía sigue formándose y se sigue añadiendo que no son aquellos que están sanos, no son aquellos que supuestamente deben de saber y deben de saber quién es Cristo porque tienen la palabra. Escuche, los que responden en fe, sino son aquellos inesperados que el hombre no espera. Aquí hay muchas implicaciones con respecto a esta historia. Primero es que hay un reconocimiento de este centurión acerca de la persona que tiene enfrente. Y él ve un contraste y dice, Señor, usa 2 veces la palabra Señor. En este momento en el que ocurrieron los hechos, la palabra Señor simple y sencillamente era una palabra para decir Señor, una palabra de respeto, de honor. Pero la palabra Señor en el Nuevo Testamento y con respecto a Cristo y sus discípulos cuando la usan, quiere decir mucho más que respeto y honor. Señor quiere decir el Rey soberano, el que tiene toda autoridad. Este centurión, de alguna manera, llama al Señor 2 veces y dice un comentarista, no debemos de rebajar el sentido de esa palabra Señor como a una forma de respeto en conducirse a Jesús, sino debemos de darle toda la fuerza teológica bíblica. Que aquí este hombre está diciendo Señor porque reconoce quién es el que tiene enfrente. Posiblemente este hombre sabía la ley. Posiblemente había creído. Una de las evidencias era que había construido una sinagoga para los judíos. Y los que van a decirle a Jesús, Señor, hazle el favor. Vamos a leerlo. Vamos a ir a Lucas 7:1. Cuando Jesús, dice el versículo 1, cuando Jesús terminó sus palabras al pueblo que le oía, fue a Capernaum, lo mismo, y el siervo de cierto centurión, a quien él apreciaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Lucas es un poco más descriptivo. Al oír hablar de Jesús, el centurión, escucha, este centurión escuchó de Jesús y los milagros que había estado haciendo en Capernaum. Se recuerda que en uno de los mensajes pasados aprendimos que Jesús había ido a Jerusalén, pero Jerusalén básicamente lo corrió de ahí y luego hizo de Capernaum su ciudad. Y dice que al oír hablar de Jesús, el centurión envió a unos ancianos de los judíos, es importante, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, esto es lo que buscábamos, el centurión es digno que le concedas esto, porque ama a nuestro pueblo y fue quien nos edificó una sinagoga. Wow. Si este hombre pudiera haber hecho algo bueno por los judíos que quizás lo detestaban, era hacerles una sinagoga. Este hombre les construyó una iglesia.
¿Qué otra razón podemos encontrar que este hombre que no necesitaba de los judíos, que respondía solamente al emperador y a los senadores romanos, que tenía autoridad y se llamaba centurión porque tenía a 100 hombres a su cargo, un hombre hábil, diestro y quizás adinerado para poder construir una sinagoga? ¿Qué podría necesitar de los judíos? ¿Y qué podría necesitar de un judío solitario, seguido por 12 hombres, rechazado por la élite de la religión judía? Este hombre vio mucho más de lo que veían los religiosos, los sacerdotes, los escribas. Él pudo ver en Cristo Jesús la única fuente, escuche, del socorro. Y él le dice, respondiendo a las palabras de Jesús: Señor, aunque yo soy esto y esto y esto y esto, y tengo conexiones con el Estado, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Es asombroso ver el reconocimiento, escuche, y la separación que el centurión hace entre él y la persona. Y verdaderamente, como debemos de interpretar esto, es que de alguna manera, escuche, que la Biblia no nos dice acá, pero sabemos que es la regeneración, la única forma en la que podemos venir a creer en Jesús. De alguna manera este hombre pudo visualizar y decir: no soy digno. La palabra en el original quiere decir: no estoy apto para, no estoy calificado. En otras palabras, el centurión le estaba diciendo: Señor, yo no soy digno. Y para ponerlo en términos cristianos teológicos, este centurión le estaba diciendo: Señor, yo soy pecador. Yo soy pecador. Yo soy pecador y no soy digno ni siquiera de que entres a mi casa. No soy digno que entres a mi techo. No soy digno que mi techo te cubra, porque yo soy indigno. Soy no merecedor. Hermano, qué ironía y qué contradicción de la mente y de la supuesta vida espiritual de los judíos, de los escribas, de los fariseos y aún de los ordinarios. Pero no solamente queda ahí, sino que hay algo que este hombre reconoce de Jesús, y es su autoridad. Y hace una comparación entre, escuche, una autoridad más baja, pero que es una ilustración pobre, pero el centurión la usa y dice: mas solamente di la palabra. Este hombre sabía, si conocía la ley, quién era el Dios de los judíos, el Dios creador de todas las cosas, el que nos lleva, ese pensamiento nos lleva a Génesis, y el Señor creó, ¿verdad?, todas las cosas, hablando y diciendo. Vamos, para que podamos ver el lenguaje Génesis. Los primeros versos de la Biblia, de la Torah, de la ley de los judíos, empiezan: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, versículo 3, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y consecutivamente sigue diciendo: y dijo Dios. Este hombre vio en Jesús la autoridad del Dios soberano y sabía que su palabra tenía autoridad por quien él era.
Este centurión no solamente reconoció que era inmerecedor, que había una diferencia entre él y el Mesías que tenía enfrente, y confesó y dijo, no soy digno, sino que fue más allá y declaró la soberanía y el poder y la autoridad de Cristo Jesús, diciendo, di solo la palabra. ¿Cómo sabemos que estaba pensando en autoridad de Cristo, el Mesías? Porque lo que él dice en el versículo 9, dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Yo soy hombre bajo autoridad, y en otras palabras, tú tienes autoridad. Y hace la comparación, una ilustración para darle a entender que él entendía muy bien. Jesucristo en el Evangelio de Juan nos dice, en su gran parte, yo no he venido de mí, yo he venido de parte de mi Padre. Acá, el centurión dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad. El centurión sabía de que él tenía una autoridad máxima de él, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Le está diciendo a Jesús, tú eres un hombre con autoridad, tú eres Dios mismo. Y el argumento de Mateo, escuche, lo podemos conectar acá, que este no es cualquier hombre, es Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios en la tierra. El que no nació, escuche, por voluntad de hombre, ni voluntad de sangre, ni de voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. El centurión reconoce esto y dice, tú eres el Dios creador, el Dios poderoso, santo, soy indigno, pero solo di la palabra. Solo di la palabra. Él sabía, escuche, la autoridad de Jesús, que al decir la palabra se le iba a ser concedida su petición. ¿Qué súplica? Una súplica no egoísta, sino una súplica por alguien a quien él amaba. Sabe que la palabra ahí creado en griego es una palabra que se pronuncia pais, que da la idea de ser un niño pequeño, un muchacho, siervo. En la cultura romana, escuche, es impresionante ver esto de este centurión fuerte, un militar que quizás con sus manos había quitado la vida de otros hombres en nombre del Estado romano, entrenando a otros hombres. Y por lo regular en la sociedad romana, y especialmente los militares, no tenían ninguna clase de sentimentalismo ni sentimientos para la vida. Se recuerda que entre los romanos era aceptable aún, escuche, que los padres le quitaran la vida a sus hijos y no eran penalizados. No tenían valor por la vida, tanto así que en el Imperio Romano había un negocio de recoger niños con defectos, porque las personas los tiraban a las calles. Entonces vemos a este hombre con una necesidad que lo hace un hombre totalmente diferente, lo separa de todo lo que se esperaría ser un gentil, pagano, samaritano. El asombro de ver su pecado y decir su indignidad y declarar eso delante de Jesús. El hecho de que él cree que él tiene autoridad y que con solo decir la palabra
No era necesario que lo tocara, ni siquiera que lo viera. El centurión dice: solo di la palabra y mi criado quedará sano. ¿Cómo puede llegar un hombre pecador a esa conclusión? Y ve la ironía del mensaje. No son los fariseos y los escribas, sino es un leproso, un centurión y una mujer. Jesucristo, al oír, se maravilló y voltea a ver a los que lo seguían y declara una de las frases que más nos debe dar de ánimo a nosotros, los creyentes, que no pertenecíamos al pueblo de Israel. Jesús, dice Mateo, se maravilló. No se sorprendió, se maravilló. ¿Sabe que hay algo que maravilla a Jesús? Y es aquella fe que lo exalta y lo reconoce por quien Él verdaderamente es. Una fe que no reconoce quién es Él, no reconoce su santidad, no reconoce su autoridad y no reconoce su poder y no reconoce su misericordia. Todas estas cosas están implicadas ahí. Es una fe que no agrada al Señor. Pero una fe que reconoce su misericordia, una fe que reconoce la diferencia entre Él y reconoce nuestra indignidad. Una fe que reconoce la autoridad y el poder de la palabra de Dios. Es una fe que glorifica a Dios y más que todo, como dice la Escritura, es una fe que maravilla a Cristo Jesús. Dice Mateo que Jesús se maravilló y al instante volteó a los que lo seguían, que era una gran multitud, incluyendo los discípulos, y le dice estas palabras: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. No he hallado una fe tan fuerte, una fe que sostiene de esta manera, de tal manera que glorifica a Cristo y le da su lugar a Cristo. Y aquí en el verso 11 y el 12, Jesucristo deja y dice unas palabras que tienen en vista un pensamiento escatológico, pero que ha iniciado ya. Y dice: yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¡Wow! En este momento le está volteando a decir quiénes eran los que lo seguían. Sabemos por la palabra que la mayoría de Galilea eran judíos. Los discípulos eran judíos. Y había algo que los judíos esperaban, era un reino, escuche, una realización del reino terrenal, pero nunca pensaban en un reino terrenal con aspectos espirituales. Y mucho menos pensaban en un reino con aspectos espirituales, pero mucho menos pensaban en que en ese reino tuvieran lugar los gentiles. Y mucho menos que ahí tuviera un lugar un centurión samaritano, pecador y opresivo. Y Jesús lo sanciona y le recuerda que su plan de redención, como Mateo 1 nos dice en la genealogía de Jesús y en la presentación de los magos, Jesús tiene un plan para los gentiles.
Usted y yo deberíamos de saltar a escuchar este texto. Una manera simple de decir el versículo 11 es: y os digo que desde los confines de la tierra vendrán y se sentarán a la mesa con el pueblo escogido de Dios en el reino de los cielos. ¿Quiénes? Hombres como este centurión. ¿Por sus méritos? No. Por la fe en quien es Cristo Jesús. Y una fe correcta. No una fe egoísta, centrada en el hombre, sino una fe centrada en la autoridad de Jesús, en su soberanía, su misericordia. Esa fe. Pero viene la sanción para el pueblo de Dios, Israel, y vemos esto en el milagro anterior, cuando Jesús le ordena al leproso ir y presentarse delante de los sacerdotes, tanto para que entendieran que cumplía la ley, pero para poner en ellos una responsabilidad y culpabilidad de decirles: verdaderamente este hombre ha sido sanado, y la única razón que pudo haber sido sanado es porque el Mesías ha llegado. En este caso dice, la sanción es: pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Wow. Más adelante, en todas las, por falta de tiempo, pero cada una de las parábolas del reino tiene esta sanción que dice: y allí será el crujir, el llanto y el crujir de dientes. El juicio llegará para aquellos incrédulos que dicen tener la Biblia bajo la mano, pero que rechazan al Mesías. Porque no es el hecho de nacionalidad, ni tampoco por pertenecer a una denominación o a un grupo o a una específica iglesia que Dios salva. Dios salva únicamente, y es a través de la fe que reconoce propiamente quién es Jesús. Esto fue lo que hizo este hombre, este centurión. Jesús, después de dar esa palabra a los que estaban en las multitudes siguiéndolo, dice lo siguiente al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y la palabra nos dice que el criado fue sanado en esa misma hora. Wow, qué historia más tremenda. Mateo está diciendo, escuche, a los destinatarios, quienes leyeron su carta en el año 70, estos hechos se llevaron a cabo. El Mesías vino, el esperado Mesías llegó y certificó su divinidad a través de los milagros de sanidad. Certificó su autoridad divina a través de la enseñanza, que era una enseñanza con autoridad. Creo que, hermanos, para nosotros como cristianos y como hombres y mujeres de Dios, hay varias implicaciones en esta palabra. Una es reconocer que si Dios va a obrar en la vida de cada uno de nosotros, va a ser a través de la fe. Pero no cualquier fe, sino una fe correcta que tiene a Cristo en el centro.
No es solamente ir a la iglesia y ser partícipe de rituales, de prácticas, de cantos, lecturas, estudios, pero no reconocer a Cristo Jesús por quien Él es. Es igual para los que son incrédulos. Si van a ser salvos, es únicamente a través de la fe. Pero hay un requerimiento, hermano, para que Dios obre tanto en los incrédulos como también en aquellos que están dentro de su pueblo. Y escuche, un reconocimiento total de quién verdaderamente somos nosotros. Y si hay algo que debe de salir de nuestra boca y de nuestra mente y que debe de estar en nuestro corazón, es siempre acercarnos al Señor y decirle: Señor, yo no soy digno. Señor, yo no soy digno. Porque eso alcanzará una dimensión de tanta bendición para nuestra vida. Ver verdaderamente quién es Él y quiénes somos nosotros será la puerta o el primer paso al camino de la bendición de Dios. Pero Dios no obra en una fe soberbia, que es egoísta y que piensa primeramente en mí o en otras cosas. No se trata solamente de ir a la iglesia, sentarme y cumplir con un requisito religioso espiritual. No se trata de eso. Se trata de que como cristianos estamos en este lugar porque reconocemos quién verdaderamente es Cristo Jesús, y eso nos debe de llevar a la pregunta, en vista que entendemos quién es Él, cómo hemos de vivir. En fe continua, diariamente, reconociendo la dignidad de Cristo y nuestra indignidad, de reconocer que Él tiene la autoridad y nosotros no tenemos autoridad ninguna, de reconocer que su palabra es perfecta y es la única fuente en la que podemos encontrar su mensaje para nuestro beneficio. Esas son las implicaciones para nosotros. Si Dios ha de obrar en nuestra vida, amados hermanos, a través de una fe que reconoce quién es Él y que reconoce al mismo tiempo nuestra indignidad. La evidencia para estos creyentes, me enfoco al final, era Jesucristo sanó lepra, sanó a la distancia, en un mundo en el cual no existía la medicina. Dice que el ministerio de Jesús era predicar, sanar y enseñar. Lo dije al revés, es enseñar, sanar y predicar. La gente tuvo que estar maravillada y haber dicho: esto es solamente la presencia de Dios entre los hombres, y el pecado no los dejó ver eso. Bueno, perversos judíos, romanos, incrédulos, ¿cómo no pudieron creer en eso? Bueno, yo tengo la noticia para ustedes que eso sigue sucediendo. Hoy en día, Jesucristo sigue hablando a través de su palabra. Él sigue obrando a través de su iglesia verdadera. ¿Cuál es nuestra respuesta a eso? ¿Cuál es nuestra respuesta a lo que Dios está haciendo hoy en día con nuestras vidas y en la vida de los demás? Debemos de, escuche, no enfocarnos en aquellos incrédulos que dijeron: wow, si no había habido una sanidad de lepra en 1500 años, si era terrible, y Jesús vino y sanó cojos, ciegos, paralíticos, leprosos, levantó muertos. Escuche, no debemos de enfocarnos en eso y decir: wow, qué incrédulo soy, porque Cristo sigue obrando hoy a través de la iglesia y existe la posibilidad que hayan personas incrédulas actuando de la misma manera, a pesar de ver la obra redentora de Cristo Jesús en cada uno de los corazones. La pregunta es: ¿cómo vamos a reaccionar?
Vamos a reaccionar como los fariseos, con la Biblia en la mano, con mucha teología, con mucha doctrina, pero rechazando al Mesías. En los días postreros, dice la palabra del Señor, vendrán hombres con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Vendrán muchos con apariencia de cristianos, pero negarán la eficacia del cristianismo a través de las cosas que harán y primordialmente a través de la fe equivocada. Los milagros sucedieron no para asombrarnos, sino para certificar a Jesús. Los milagros sucedieron no para decirle a los judíos que en su mente, a los que entendían esto, ellos decían, se ha cumplido la promesa mesiánica para los que creyeron. Y los milagros y las sanidades para ellos no era para decirles, el reino se ha establecido ya, pero el reino ha empezado ya. El leproso murió. Posiblemente no sabemos de qué, pero si me permite poner algo entre líneas, no a la palabra, obviamente, el leproso murió. Quizás de una debilidad, no sabemos de qué enfermedad. Este muchacho murió, quizás débil, por otra enfermedad, no sabemos. Pero llegará el día en cuando el reino de Cristo sea establecido, o en donde todos esos vislumbres y probaditas de lo que es el reino, escuche, las sanidades eran un mensaje para los creyentes en decir, verdaderamente el reino mesiánico es posible, y es un vislumbre de lo que será la perfección, la glorificación. El día en que vengan del oriente y el occidente y todos se sienten a la mesa de Abraham en el reino de los cielos, escuche, cuando el reino de Cristo sea establecido al futuro, verdaderamente la enfermedad ni la muerte ya no reinará en cada uno de nosotros. Y el vislumbre y la probadita de lo que fue eso y de lo que significa hoy ser salvo, ser santo, escuche, será completado perfectamente y plenamente en aquel día. Eso nos debe de dar gozo y nos debe de dar alegría. Ve y que sea hecho como has creído, la fe. La fe que glorifica a Dios es aquella fe que nos ve como nada, que no nos ve vencedores, sino ve a Cristo como el más importante. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Entendemos lo que nos hablas a través de ella y nos asombra el ver cómo has escogido, Señor, y has venido a los necesitados, a los enfermos, y para que el hombre, Señor, sea avergonzado. No trabajas ni obras como el hombre, buscando lo mejor y lo más apto, sino que tú buscaste a lo peor, Señor, a lo despreciado. En este caso, empezaste tu ministerio de acuerdo a Mateo, sanando a un leproso rechazado, otorgándole, Señor, no solamente salvación, sino el bien, Señor, a un centurión despreciado, samaritano, pecador, que reconocía su indignidad. Y sanando, Señor, a la mamá, suegra, Señor, de Pedro. Gracias, Padre, porque en esto nos muestra, Señor, que tú no obras como el hombre, sino obras conforme a tu sabiduría. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nosotros como tus hijos seamos esa clase de hombres y mujeres que tenemos una fe que te glorifica y que te da el lugar correcto. Sí,
Lo pedimos, Señor, encarecidamente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.